régimen. Consulta presidencial del 8 de marzo. En Recap, la elección es Colombia. 8 de la noche, 26 minutos. Economista de la Universidad del Rosario, maestría y doctorado en economía de la Universidad de Toulouse en Francia, profesor, pero también, digamos que se hizo más visible en su paso por el DANE. Juan Daniel Oviedo, gracias por estar con nosotros esta noche en Recap Blue. Bueno, no, muy contento de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Blue Radio y siempre dispuesto a conversar sobre el tema que nos pongan sobre la mesa. No le fue mal en el 2023, en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Logramos que una población equivalente a toda la ciudad de Bucaramanga, desde los recién nacidos hasta los centenarios, votara por nosotros. 616.902 votos. Que es una votación importante en una ciudad como Bogotá. Pero ahora usted quiere ser presidente de Colombia y está en la consulta, la gran consulta por Colombia, sí, tratando con 8 candidatos más de ganar esa consulta del 8 de marzo. Para empezar, quiero preguntarle, hoy el periodicazo es para quién, porque usted en redes sociales va por las calles dando periodicazos. Bueno, no, hoy el periodicazo es para la gente que no quiere entender que estamos en democracia y sale a decir que no hay que votar por las consultas. Entonces, periodicazo para Enrique Gómez Martínez. Mire, eso con ahí hemos tenido Salvación Nacional. Un contrapunteo en redes porque me parece un poco desagradable salir a oponerse a la expresión democrática que nos ofrece el país en unas consultas interpartidistas regladas por la normatividad electoral. Bueno, entonces, periodicazo. Periodicazo con destinatario. Periodicazo con nombre propio. Arranquemos esta entrevista, doctor Juan Daniel Oviedo, precandidato a la presidencia. ¿Qué hace que usted crea hoy que puede ser el presidente de los colombianos? Bueno, lo decíamos hoy en el debate de Caracol Televisión, y es ¿por qué no? Es decir, porque Colombia no puede pensar en que Oviedo sea presidente. Es decir, ¿por qué no queremos elegir a alguien distinto de lo que tradicionalmente vemos en el ejercicio de las campañas políticas? ¿Por qué nos cuesta aceptar las voces que no encajan? ¿Sí? La mía, el acento, me la montaron que por Gomelo, por la forma en que hablo, el tono de voz. Yo creo que Colombia tiene que entender que la democracia también nos brinda oportunidades para reconocer que la diferencia es lo que más nos hace ricos en ese país. Y yo sí creo que en Colombia hay una oportunidad hoy de llegar a escuchar en vez de gritar, en llegar a sumar y no a dividir, y también en llegar a hacerlo mejor. Eso no significa que tengamos que negar algo que precisamente en este espacio hacia finales del año pasado generó mucha controversia, y es que hoy en Colombia algunas personas se están sintiendo bien. Entonces, ¿por qué queremos llegar a desconocer lo que ha pasado completamente en los últimos 3 años largos? ¿Por qué no somos capaces de decir, miremos que se hizo bien y lo seguimos, y miremos que se hizo mal y lo corregimos y lo mejoramos? ¿Sigue en Bosa? ¿Se fue de Bosa? ¿O a dónde se va a ir a vivir cuando ya faltan como 29 días para las elecciones? Bueno, en Bosa no sigo, mi corazón sigue allá porque los vecinos nos siguen acompañando en este proceso de campaña. Yo estuve un año completo, entre el 13 de mayo de 2023 y el 13 de mayo del 2024. Iniciamos nosotros esta campaña, particularmente en el proceso de recolección de firmas, el 3 de junio del año 2025, y Bosa se convirtió en 12.286 kilómetros dormidos y recorridos en flota de toda Colombia para visitar 41 ciudades y recoger nuestras 877.777 firmas que le entregamos a la registraduría el pasado 17 de diciembre. Bueno, entremos en materia.
porque hay varios temas sobre la mesa y uno de ellos que suena cada vez más es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted hoy, como precandidato a la presidencia, en caso de ser elegido el 8 de marzo, ¿apoyaría una Asamblea Nacional Constituyente como está proponiéndolo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Nosotros creemos que la Constitución del 91 necesita desarrollarse, reglamentarse, y todos los pilares de nuestro sistema de protección social necesitan ajustarse a las realidades, por ejemplo, de la informalidad en el país. Uh-huh. Pero creo que una Asamblea Nacional Constituyente es más el afán de querer dar un mensaje de destruirlo todo para volver a empezar. Y eso, en un país como Colombia, con tantas necesidades, es algo que puede resultar supremamente costoso y riesgoso para el equilibrio y la prosperidad que tanto nos merecemos los colombianos. Usted es un tipo de números, doctor Oviedo, y la persona que llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño se va a encontrar un hueco fiscal grande, unas finanzas públicas complejas. ¿Usted va a impulsar una reforma tributaria? Creo que, tal como lo hemos mencionado en diferentes escenarios, el palo no está para cuchara, como dicen por ahí. No estamos para tener una conversación alrededor del sistema tributario del país, porque hemos visto cómo, desafortunadamente, este gobierno ha exprimido más de la cuenta la capacidad del sector empresarial, las personas jurídicas, alrededor del sistema tributario del país. Nosotros queremos llegar a demostrar que vamos a ajustar el comportamiento fiscal del gobierno general a partir de las eficiencias en el gasto, de reconocer que la burocracia pública no puede ser el motor de crecimiento del empleo en Colombia, de reconocer que el gasto de consumo que en el que incurre el gobierno general no puede ser el principal motor de crecimiento del PIB, como lo estamos viendo en los datos del DANE en materia de crecimiento económico. Entonces, nosotros queremos llegar a ajustar las finanzas públicas desde el concepto de la eficiencia del gasto. Y para eso queremos trabajar con la banca multilateral para implementar rápidamente las recomendaciones de la Comisión de Gasto que le han dicho al gobierno pilas, porque el presupuesto general de la nación con enfoque sectorial está dejando muchas zonas oscuras para que los corruptos y las personas que no respetan el valor sagrado, llamemos, de los recursos públicos, se aprovechen de eso. Entonces queremos iniciar una etapa de gobierno en donde el presupuesto general de la nación se programe en función de resultados, en función de proyectos, y que al mismo tiempo nos permitan descargar algunas responsabilidades del sector público en actores privados a través de un fortalecimiento de los esquemas de obras por impuestos que han sido exitosos a lo largo de los últimos años. Entonces, primer año, no queremos reforma tributaria, queremos demostrar nuestro talante de ser efectivos en el gasto público, pero sí queremos abrir la puerta porque nosotros tenemos una propuesta de gobierno de estabilización, ¿sí? De reconocer que Colombia debe ser un país que entienda que si se estabiliza deja de sobrevivir y puede volver a avanzar, y que podamos abrir la caja y mirar efectivamente cómo tenemos un sistema tributario que reconozca una realidad en donde queremos hacer visible lo invisible, y es la informalidad, ¿sí? Que usted es un hombre de números, lo decía Lucas, pero entonces usted es de la teoría, como la de este gobierno, que los ricos en Colombia no pagan suficientes impuestos. No, al contrario. Yo creo que ese gobierno se equivoca a la hora de pensar que 4.000 personas jurídicas, porque efectivamente somos un país de 53 millones de habitantes, pero solo hay en Colombia 4.000 empresas que cada una de ellas tiene 250 o más empleados. Entonces, esto muestra que es un país eminentemente informal, ¿sí? Entonces, montársela a esos 4.000 empresas simplemente porque se consideran las vacas lecheras
para poder lograr recaudar más impuestos no es el camino, ¿sí? Porque efectivamente el gran problema que tiene Colombia es tener una gran cantidad de firmas muy pequeñas y poco productivas, como lo son los 5.2 millones de micronegocios que tenemos en el país, que la mayoría de ellos son la foto del rebusque y no del emprendimiento que tanto necesitamos en Colombia. Y usted, ahí en estos días, un debate, ya se retiró del Congreso, ¿usted buscaría regular las aplicaciones de transporte, Uber, Cabify y demás? ¿Usted qué opina de eso? A propósito de ese tema de la informalidad, sí, pero claro, también de la gente que pues ha encontrado en las aplicaciones una manera de sobrevivir. Pues es que la principal fuente de empleo informal en Bogotá, ¿sí? Manejar Uber o Pickup o Cabify, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué tenemos en Bogotá? Un alcalde que dice que hay que perseguirlos porque son ilegales, ¿sí? Cuando en realidad tenemos más de 600,000 conductores en Bogotá que están comiendo de esto, ¿sí? Entonces, llevamos más de 12 años mamándole gallo a la regulación de plataformas en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? El gobierno nacional a lo largo de todos estos años no le ha dado prioridad a eso. Ha estado escuchando solamente las voces de los gremios de los taxistas, pero aquí hay una cosa muy sencilla, una realidad tecnológica ya le abrió las puertas a que el servicio de transporte particular de pasajeros a través de vehículos tipo carro o tipo moto de orden particular sea una realidad que nos hace la vida más sencilla a los habitantes de las ciudades. Entonces, en vez de seguir declarando unos ilegales, prohibirlos y montárselos, y a los otros darles unas exclusividades y unas condiciones particulares a través de los cupos, ¿por qué no aplanamos la cancha y les damos unas condiciones ligeras a todos aquellos miembros de la sociedad que están prestando este servicio, no solo en Bogotá, sino en todos los contextos urbanos de Colombia, y buscamos cómo acompañamos esta tarea con centros de capacitación, centros de bienestar, y hacemos realidad ese Estado o ese gobierno que acompaña a unos conductores, hombres y mujeres, que le están prestando un servicio a la gente en las ciudades y que nos están haciendo la vida más fácil. Por eso, comprometidísimos con la regulación de las plataformas, no en el entorno prohibitivo, sino que esa nueva realidad tecnológica nos aplane la cancha para que los taxistas no estén quejándose todo el tiempo que el cupo, que el seguro, que la montadera, que la cotización a seguridad social. Entonces, acordémonos, y con eso concluyo, en Colombia antes teníamos que llamar por larga distancia nacional a nuestros amigos en Barranquilla o en Mocoa. Gracias a la telefonía móvil, hoy una llamada a cualquier parte del país vale lo mismo o incluso sale gratis. Entonces, eso que pasó en las telecomunicaciones hoy pasa en el transporte. Pues tenemos que aprovechar que la tecnología nos está facilitando eso y poderla regular en términos de facilitación. Hablando de las finanzas del Estado, la empresa más importante, la que más ayuda al flujo de caja, es Ecopetrol. Su presidente hoy está envuelto en un escándalo de marca mayor relacionado con los topes de la campaña Petro Presidente por un lado, pero también con la adquisición de un apartamento en el norte de Bogotá. ¿Usted cree que hoy Ricardo Roa debería salir del gobierno? Yo creo que nunca debió haber entrado. Sí, decimos que Ecopetrol es la joya de la corona, pero al mismo tiempo es la piedra en el camino para la situación actual que tenemos en materia del déficit de abastecimiento de gas natural. Entonces, yo creo que la gobernanza de lo público tiene que respetar la idoneidad, ¿sí? Y en este caso, Ecopetrol es fundamental para el país porque hoy su posición dominante en la importación de gas natural es la que nos tiene abrochados sin la capacidad de satisfacer con certidumbre la demanda interna de gas natural de aquí a 2030. Por eso, nosotros consideramos que la gobernanza de lo público es sagrada y debemos buscar los mecanismos en donde la idoneidad y la capacidad sean elementos que caractericen
al gobierno de lo público y sobre todo a una empresa tan importante para el futuro energético del país como es Ecopetrol. Siguiendo con el tema económico, otro de las polémicas y momentos bien polémicos al final del año fue el tema del salario mínimo. Usted, que es un hombre de números, por supuesto, la propuesta que termina haciendo el gobierno es mucho más alta que incluso la que pedían los sindicatos, el 23%, incluso un poco más. Para usted, ¿de cuánto debió haber sido ese salario mínimo? Bueno, primero, todos los presidentes se despiden con una medida populista con el incremento del salario mínimo. Todos. Sí. ¿Sí? Sino que Petro se dio garra, ¿sí? Porque lo subió 4.5 veces el comportamiento de la inflación. Entonces, sí o sí, sin ser mala leche, con los 2.5 millones de trabajadores formales en Colombia, aproximadamente, que se ganan ese salario mínimo, y qué alegría que su poder adquisitivo incremente en un 23%, debemos entender que esa medida va a hacer más difícil la formalización de 6 de cada 10 trabajadores, casi todos ellos informales, que se ganan menos de un salario mínimo. Yo creo que la economía colombiana, en el momento en el que estamos, necesitaba un incremento del salario mínimo que estuviera muy cerca del incremento de los precios y de la productividad. Es decir, una medida cercana al 7, máximo 8% hubiera sido una medida razonable. Pero en Colombia el presidente puede decretar el salario mínimo y eso es una realidad. Por consiguiente, nuestra decisión es: gobernemos con lo que hay. Uh-huh. Y en vez de desconocer esa ganancia de poder adquisitivo de 1 de cada 10 personas que trabajan en el país en la formalidad, nuestro compromiso es que más personas se ganen el salario mínimo. Que Colombia no sea un país en el que el salario mínimo es como la fama. ¿Sí? ¿Cómo es que eso? Pocas personas la tienen, Okay. Pocas personas la devengan, ¿sí? Uh-huh. Entonces queremos que más personas puedan ganar el salario mínimo, es decir, que más personas entren a trabajar en la formalidad. Por consiguiente, lo decíamos esta mañana en el debate de Caracol Televisión, nuestro compromiso con 23.8 millones de trabajadores en Colombia es que vamos a concertar esa medida de salario mínimo para 2027 con medidas adicionales que garanticen que haya más personas, ojalá al final de nuestro gobierno 3 de cada 10 personas en Colombia se ganen el salario mínimo. Bueno, esa es una promesa importante. ¿Subiría la edad de pensión? Eso es una decisión que hay que poner sobre la mesa. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, es irresponsable decir que no la vamos a subir. El tema es cuándo. ¿Y a cuánto? ¿Y a cuánto? Muy buen punto. Gracias por el complemento. ¿Cuándo y a cuánto? ¿Por qué? Porque Colombia ha tenido un envejecimiento demográfico acelerado. ¿Sí? Uh-huh. Hoy países con niveles de envejecimiento similar o más avanzados que Colombia han unificado la edad de pensión de hombres y mujeres alrededor de los 65 años. Pero lo que pasa es que la edad de pensión en Colombia ya no es un tema paramétrico o técnico, es un asunto moral, ¿sí? Porque las mujeres, que son las que se benefician de una edad de pensión inferior en Colombia hoy a los 57 años, pasa en Colombia que una mujer después de los 45 no puede conseguir un empleo formal, porque la discriminan por vieja, ¿sí? Entonces, si somos un gobierno que quiere hacer más fácil la tarea para la gente y que quiere hacer sentir acompañadas a esas mujeres, no le vamos a decir a una señora de 45 años, tranquila que usted ahora se pensiona a los 65 y tiene que chupar 20 años en la informalidad, ¿sí? Entonces, la edad de pensión hay que subirla. ¿Cuándo? Cuando seamos un gobierno capaz de incrementar la formalidad y eliminar los sesgos que discriminan a las mujeres después de los 45 años en el mercado laboral formal. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Abrir la discusión y que esa discusión sea condicional, como ya lo hemos hecho en el pasado alrededor de la edad de pensión. Y vamos a decir, cuando el país de aquí a 2050 logre un indicador de informalidad que esté por debajo de una tercera parte de la población ocupada,
vamos a dar un paso adelante con el incremento de la edad de pensión. Entonces queremos comprometernos con que la verdadera reforma pensional de Colombia sea el incremento significativo de la probabilidad de ser formal, de cotizar a salud y pensión en Colombia, y una vez ese incremento de la probabilidad de ser formal se dé, ahí sí podemos mover los números o las edades de pensión para hombres y mujeres. Me voy a la salud, otro de los puntos de debate a lo largo de estos 4 años. ¿Liquidar o no la EPS? Yo creo que destruir el sistema ha sido el objetivo de ese gobierno por un fin eminentemente ideológico y corrupto, ¿sí? Porque el relato con el que llegó ese gobierno de destruyamos el sistema de salud para sacar a los corruptos de la salud fue en saquemos a los corruptos que no nos ayudan para poner a los que sí nos van a ayudar y a financiar las campañas de los congresistas del partido de gobierno, porque es tal cual lo que está pasando hoy con la nueva EPS y todas las EPS intervenidas. Entonces nosotros lo que queremos llegar es a estabilizar el sistema, y ya hemos visto cómo varios candidatos están insinuando esa prioridad, estabilizar el sistema. Y más que liquidar las EPS, lo que necesitamos es mejorar el entorno de gobierno corporativo de las EPS, que son las que proveen el aseguramiento del riesgo financiero y del riesgo de salud pública en nuestro sistema de salud en términos de aseguramiento individual, para que, primero, saquemos a los interventores corruptos. Segundo, divulguemos los estados financieros para dar transparencia y saber efectivamente en qué estado se encuentran. Tercero, definamos un fondo que nos permita recuperar la solvencia y la liquidez de las EPS, que seguramente va a requerir emitir títulos de deuda, pero lo más importante, tenemos que salir a ofrecer un entorno de inversión sano para las posibles entidades u organizaciones que quieran entrar nuevamente al sistema de salud. Es decir, que usted con más eficiencia, sí, con más transparencia, dejando de lado ese relato de la corrupción y encargándonos de que cada peso que nuestro gobierno invierta en salud se convierta en un beneficio explícito en los pacientes de Colombia. Es decir, que usted no insistiría en la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, pues que ya se hundió una vez, otra vez, y que ahora está intentando sobrevivir después de las elecciones del 8 de marzo. Creo que el argumento de la reforma a la salud no fue para beneficiar a los pacientes, porque si fuese para beneficiar a los pacientes, al menos los hubieran escuchado en la discusión de este proyecto de ley, que nunca fueron escuchados, ¿sí? Hoy estamos en una crisis humanitaria por algo tan triste que es los medicamentos. Sí, no puede ser posible que la crisis humanitaria del sistema de salud hoy esté alrededor de los medicamentos, después que durante muchos años logramos avanzar para que esa fuera una garantía, sobre todo para los pacientes de enfermedades crónicas, para los pacientes de enfermedades raras, ¿sí? Y que hoy sea un medicamento lo que pone a la gente al borde de la muerte, me parece lamentable. Entonces yo creo que más que pensar en una reforma estructural, debemos entender que esto, que nos lo desorganizaron, tenemos que llegar a estabilizarlo, priorizar el aprovisionamiento de medicamentos y hablar de las cosas de las que no se han hablado con contundencia en este gobierno, porque llevamos ya 3 años largos y no ha habido ni una mejora en los sistemas de información del sector salud para garantizar que la opacidad y la falta de transparencia de los sistemas de información del sector salud, que es la que motiva o da incentivos a la corrupción, pues se convierta en inteligencia, en transparencia, en uso de inteligencia artificial y sobre todo de interoperabilidad de sistemas de información, para evitar que si yo me lesiono trotando, sea una persona distinta cuando voy al deportólogo y otra persona distinta cuando voy a hacerme las imágenes diagnósticas. Porque cuando Oviedo es 2 personas distintas en el sistema, pueden sacar 7 imágenes diagnósticas y solo una cita al deportólogo, y eso nunca lo cruzamos para decir qué está pasando ahí. Claro. ¿Los ricos también lloran, como ha dicho el ministro de Salud? ¿Perdón?
Los ricos también lloran, como ha dicho el ministro de Salud. Qué pesar que el ministro esté acudiendo a ese tipo de adagios populares que lo único que hacen es incrementar el estereotipo de exclusión y decir que los ricos son culpables de todo. Y ahí hay una cosa súper importante. Cuando al colombiano se le pregunta quién es el que debe encargarse de resolver los problemas de la desigualdad de este país, 3 de cada 4 dicen que debe ser el Estado, no ni los ricos ni el sector privado. Entonces se equivoca el ministro porque aquí en Colombia somos un país en el que 3 de cada 4 personas dicen es el Estado el que debe resolver los problemas de desigualdad. Y no los estereotipos de decir que los ricos lloren para que chupen y que después ellos nos den la plata para poder resolver los problemas de desigualdad. Es que estamos con el hombre de las estadísticas, entonces fíjese que él todo lo soporta con números. Tal cual, hombre de números. Y sigo yo en el departamento de chicharrones que va a tener quien llegue finalmente el 7 de agosto a la Casa de Nariño. Y hay otro, que son los pasaportes. ¿Usted mantendría o mantendrá ese nuevo esquema de pasaportes donde la imprenta nacional, en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal, imprimen los pasaportes? Bueno, yo creo que ese relato de que el contrato con Thomas Gregg era un tema corrupto y direccionado, eso hay que investigarlo mejor, ¿sí? Porque cuando vamos a revisar los estándares internacionales de emisión de ese tipo de documentación, firmas como Thomas Gregg & Sons tienen una relevancia no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Aquí el propósito es que los pasaportes no sean una barrera para la libre movilidad de las personas a nivel internacional, que es un derecho que tenemos todos los colombianos. Bueno, vamos a la parte política, ¿cierto? Eso. Porque usted entonces es economista, profesor en el DANE, tal, pero decidió meterse en política. 3 años cumplí el sábado. El 7 de febrero de 2026 cumplí 3 años porque el 7 de febrero de 2023 recogí mi primera firma en el Parque Nacional para la Alcaldía de Bogotá. ¿Y le ha gustado esto de la política? Para mí ha sido una oportunidad para encontrar, primero, que la vocación de servicio que tengo es auténtica. Yo quiero ser útil, ¿sí? Pero también en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo porque yo, antes de entrar a la política, era una persona que veía en el trabajo la forma de escapar de mis rollos personales. Ok. Pero ahora política, pues lo que uno dice, lo que uno expresa, también depende de cómo se siente uno con uno mismo. Y hoy me siento convencido de que quiero ser una buena persona, de que quiero hacerlo mejor, de que quiero ayudar a que este país encuentre un camino hacia su futuro y que deje de estar asfixiado por despertar permanentemente los odios del pasado que son bien dolorosos en la historia de nuestro país. Entonces, entrados en este tema de la política, ¿con quién se aliaría para la segunda vuelta? Le voy a dar nombres y usted me dice sí o no, y de pronto si quiere agregar algo más. Con Sergio Fajardo. Pero bueno, aliarme a la segunda vuelta tiene un elemento clave y es que tiene que partir del hecho de a lo que vinimos y es a ganar la consulta. Es decir, exacto, esto es, usted gana el 8 de marzo, luego gana el 31 de mayo la primera vuelta, segunda vuelta. ¿Se aliaría para la segunda vuelta con Sergio Fajardo? Es decir, yo paso a segunda vuelta. Sí. Entonces Sergio Fajardo no pasó. No, pero es que usted bueno, no. Entonces ese es la forma de decir que nosotros no gobernamos bajo supuestos. Es mejor decir, aquí estamos para ganar la gran consulta por Colombia. Ya. Listo. Entonces quito esta pregunta. El 9 de marzo, a las 4 de la mañana que me levante, les doy la primicia de que viene más adelante. Por el momento, a ganar la gran consulta por Colombia. Y algo muy importante, el tarjetón, ¿sí? Ya no somos 9, somos 16 caras que aparecen, ¿sí? Entonces, nuestro propósito también... Pero para poder llegar a la segunda vuelta presidencial y ganar, hay que aliarse. Exactamente. ¿No? Claro.
Y en ese punto nosotros sí queremos demostrar que en este país sumar entre distintos es el camino. Que hay que sentarse, que hay que discutir, hay que dejar los prejuicios y hay que pensar en cómo lo hacemos mejor. Uh-huh. Y cómo hacemos equipo para hacerlo mejor, es lo más importante. Yo sé que usted ya me dijo que no quiere supuestos, pero ¿qué hacemos? Eso, basándonos en lo que hoy dicen las encuestas que puede cambiar, porque incluso antes de empezar esta entrevista del aire hablábamos de la posibilidad de que todo este partidor se mueva después del 8 de marzo con las elecciones de la consulta. Se va a mover. Entonces, pero en caso de que la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, esto es un supuesto, pero no, porque las encuestas dicen que esa podría ser la segunda vuelta presidencial. ¿Usted le cargaría la maleta a alguno de los dos o se iría como cierto ex candidato y también candidato, se iría a ver ballenas? No, yo creo que ese escenario hay que plantearlo en su debido momento, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que hoy el país está viendo en las encuestas el reflejo de una sociedad polarizada que quiere pensar con el deseo de que esto siga tal cual, que es el que representa Iván Cepeda, o el deseo de, mejor borremos esto y volvamos a empezar, que es lo que representa Abelardo de la Espriella. Pero yo estoy seguro que en este mes, y lo estoy sintiendo en la calle, en los debates, en las redes sociales, estoy sintiendo que la gente está diciendo, pero ¿por qué no alguien distinto? ¿Sí? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de escuchar y no de gritar? Uh-huh. De hacerlo mejor, de reconocer que Colombia antes de Petro estaba mamada y eligió un grito como quiebre. Pero hoy ya hemos aprendido que gobernar no es gritar, gobernar es responder, ¿sí? Y algo muy importante, y es que los países no fracasan simplemente por tener problemas, fracasan por ignorarlos. Y en el caso de Colombia no falla, por ejemplo, por una falta de talento. Colombia falla porque la informalidad, la corrupción y el odio nos frenan. Sí. Y eso no necesita gritos, eso lo que necesita son respuestas y una capacidad de escuchar y hacer equipo. Y eso es lo que nosotros venimos aquí a ofrecer. Pero en un país tan tradicional como Colombia en muchas cosas, con tanta polarización y la gente o en un extremo o en el otro, ¿usted cree que hoy este país está preparado para tener a alguien diferente en la Casa de Nariño? ¿Por qué no? Yo digo que sí. Yo creo que en este momento en el que lo fácil es dividir, que alguien distinto diga vamos a sumar, y vamos a sumar partiendo del hecho de que incluso yo he sido una víctima de matoneo a lo largo de toda mi vida, pero también he sido una persona con la cual podemos compartir historias uh-huh. con las personas que vamos a gobernar, porque este es el país, Colombia es el país donde la mayoría de la gente no vive los gritos de la política, vive la vida del día a día, de levantarse temprano, de no ser una carga para la mamá, de estudiar aunque sea difícil, de trabajar, de insistir, y esa es mi vida. Yo la vi en los datos del DANE, tal cual. Colombia tiene muchos puntos representados en mi historia de vida. Qué mejor que una persona con la cual podamos compartir historias de vida sea la que quiera acompañarnos para hacer la tarea, para hacerlo más fácil y sobre todo para pensar en que Colombia se merece un mejor futuro y no ese futuro viejo, violento, pobre e informal al que vamos por apagar la confianza en la política. Volviendo nuevamente al escenario que ya le plantaba Silvia, usted ganó la segunda vuelta, llega el 7 de agosto a la Casa de Nariño y quien llegue necesita, por supuesto, pues primero ganar, pero necesita el Congreso también. Y necesita tener maniobrabilidad en el Congreso y gobernabilidad en el Congreso. ¿Se aliaría usted, por ejemplo, con el Pacto Histórico, con el Centro Democrático para sacar adelante esos proyectos de su gobierno? Bueno, ese escenario que tú planteas, que ya es más la realidad de lo que nosotros queremos proyectar, tiene un elemento particular en el caso de nuestra propuesta,
y es que nosotros estamos haciendo equipo con 11 personas, 3 en la Cámara de Representantes por Bogotá y 8 en el Senado de la República, que forman parte de las listas de Oviedo, y los 3, Oviedo en la consulta, la lista de Oviedo en la Cámara por Bogotá y la lista de Oviedo en el Senado, es lo que nos llamamos hoy los 3 rayitos, ¿sí? Porque queremos que el Congreso también sea una herramienta para decirle al país: lo podemos hacer mejor y podemos gobernar mejor. Cuando tú planteas eso, y nosotros vamos a llegar ya con un capital político, llamémoslo así, en la Cámara de Representantes por Bogotá y en el Senado de la República, naturalmente, y eso no hay que esconderlo, el próximo gobierno de Colombia tiene que ser un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque estabilizar Colombia va a requerir tener unos consensos muy rápidamente planteados en el Congreso de la República, que podamos llevar la ley de competencias de la que ya nadie habla para ajustar el tema del Sistema General de Participaciones, que llevemos la verdadera reforma a la educación, que llevemos la creación del jornal agropecuario rural, que llevemos la reforma a la justicia, ¿sí? Que llevemos elementos a través de los cuales podamos resolver el tema del IMPEC, ¿sí? Que es como el palo en la rueda de la estrategia carcelaria del país. Entonces, naturalmente vamos a tener que conversar con todas las fuerzas políticas del país, pero conversaremos por encima de la mesa, ¿sí? Muy bien. No este ejercicio de los cupos indicativos que nos dejan despelucados a todos cuando vemos que durante mucho tiempo el Congreso de la República ha tenido una dinámica prácticamente de extorsión política con el gobierno de turno para que cada congresista reciba un beneficio personal con tal de cumplir el propósito de un gobierno. Entonces, nuestro compromiso es reconocer que la conversación con el Congreso de la República es indispensable, pero que sea una conversación por encima de la mesa y no con figuras como los cupos indicativos que nos dejan tan tristes el día de hoy. Que son conocidos también como la mermelada, por ejemplo. Bueno, mire, a mí esta pregunta me gusta porque cuando uno quiere ser candidato a la presidencia, pues tiene que pensar en nombres. ¿Ya pensó o ya le propuso a alguien ser su fórmula vicepresidencial si pasa el 8 de marzo? No le hemos propuesto a nadie. Y en la gran consulta por Colombia tampoco tenemos una regla sobre la vicepresidencia. Ya he expresado en un debate en otro medio de comunicación que me pusieron en el escenario dentro de los miembros de la gran consulta. ¿Y a cuál cogería? Y dentro de los miembros de la gran consulta definí que mi vicepresidenta era Paloma Valencia. Ok, muy bien. ¿Y usted sería vicepresidente? Si lo llaman, ¿quién pasó? Y le dice, usted es mi vicepresidente, ¿diría sí? Vamos a ganar la consulta. Si no la ganamos, el 9 de marzo a las 4 de la mañana les decimos si vamos para vicepresidente. Aquí lo esperamos el 9 de marzo. Aquí lo vamos a esperar porque tenemos un montón de respuestas sobre el tintero. Toca hacerse indispensable un poquito. Si no vota todas las respuestas desde hoy, no lo vuelven a invitar. Óigame, ¿qué piensa de esa propuesta de Roy Barreras del presidente Gustavo Petro como vicepresidente? Yo creo que es querer prolongar ese sentimiento de que Colombia necesita un Mesías. Ok. ¿Sí? Y que Petro es un Mesías. Y a mí no me parece que Petro sea un Mesías. Entonces, me parece que, como lo dice Roy Barreras, está permitido por la ley y la Constitución. Pero jugar a eso y no darnos cuenta de que Petro tuvo la oportunidad de hacerlo bien y no le salió tan bien y que debemos buscar hacerlo mejor y que qué mejor que buscar alternativas para hacerlo mejor, pues es el camino. Usted empezaba esta entrevista, doctor Oviedo, diciendo hay algo que no podemos negar y que hay una parte del país que está hoy en día feliz
contenta con lo que está pasando. ¿Usted a qué política o qué programa del actual gobierno le daría continuidad? Bueno, el primero, volver a lo que se había construido desde 2 gobiernos previos en el programa que hoy se denomina Caminos Comunitarios para la Paz. Eso no se lo inventó Petro, viene de 2 gobiernos atrás. Una cantidad de gente pila que identificó que las juntas de acción comunal son un actor eficiente para implementar obras civiles de pequeña escala. Una cosa es que acá llegaron de agalludos a decir, pongámoslos a ejecutar obras más grandes para que se vaya plata, y de ahí todos agarramos. Entonces, Caminos Comunitarios para la Paz es una herramienta que queremos continuar. Segundo, y hay que reconocer que cosas buenas han pasado. El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro trae un artículo muy especial en materia de finanzas abiertas. Ese artículo de finanzas abiertas es fundamental para que, así como hoy en Colombia tenemos portabilidad de nuestra línea móvil, haya portabilidad de nuestra historia financiera. Uh-huh. Cuando uno va de un banco a otro, tiene que empezar de ceros en Colombia. Nadie sabe qué pasó antes. Entonces, el artículo de finanzas abiertas, que fue un gran avance para el ecosistema fintech de Colombia, pero se quedó solamente en el artículo porque no se logró reglamentar adecuadamente, necesita una reglamentación eficiente para que el ecosistema fintech sea un actor clave para hacer visible lo invisible desde la informalidad a través de los sistemas de pago inmediato breve. Creo que el desarrollo de Breve, que es no solo un logro de ese gobierno, sino de la Junta Directiva del Banco de la República y de un equipo de la Unidad de Regulación Financiera, es fundamental regularlo de forma tal que nos permita obtener información clave de las actividades informales y particularmente de las ventas ambulantes para que podamos llegar con crédito más competitivo que el que ofrece el gota a gota hoy, que es una señal de extorsión y una señal de financiación de grupos al margen de la ley. De 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno Petro? Ya lo hemos puesto en nota, 2.5. ¿2.5? Sí. No. Ya, sin explicación. 2.5. ¿Por qué? Porque gobernar no es gritar, gobernar es responder. Y lo único que ha hecho ese gobierno es ponerle un canasto a una mano de nadie que existen en este país, porque eso sí no se lo puede quitar a Petro, ser específico y decir que somos un país de nadie. Y con su discurso y su elocuencia, a cada uno imaginariamente le entregó un canasto para decir, espere ahí, que ahí le van a llegar sus cositas, ¿sí? Y todo el mundo está así, esperando a que lleguen las cositas. Y no llegan. Y ahora el relato por allá lejos, cuando sube en Mocoa, en Totoró, en Caldono, en el Cauca, en Pasto, el relato cierto, en las zonas más apartadas del país, es no lo dejaron hacer. Los ricos de allá de Bogotá, los poderosos no lo dejaron hacer, ¿sí? Entonces, seguir engañando al país con la ilusión de que tal vez el camino es destruir todo, con tal de que hace canasto lleguen unos huevos baratos, o lleguen unos subsidios, o unos beneficios, no es el camino, porque en realidad lo que nos une en Colombia es que la mayoría de personas queremos hacer la tarea, y que estamos esperando un gobierno que no ponga trabas, y que nos haga más fácil ese objetivo de querer hacer la tarea. Usted hablaba de zonas complejas en materia de orden público, mencionaba algunas. Este país pasa por un muy mal momento. ¿Sí o no a los bombardeos, incluso si hay menores de edad? La simple sospecha de que haya un menor de edad nos lleva a que no podemos aceptar ese tipo de medidas. No bombardeos. Pero entonces la respuesta no es simplemente decir no. La respuesta es, vamos a ser lo suficientemente inteligentes para que cuando tengamos que usar la fuerza, por ejemplo, en ese tipo de bombardeos, estén todas las garantías para que esos bombardeos estén dirigidos a esos actores ilegales que están confundiendo a la gente
con un sentimiento de tranquilidad a partir del miedo. Porque el gran problema de la paz total de Petro no es que haya hecho la tarima o lo que sea, es que hoy en Colombia la fuerza pública es un grupo armado más que las disidencias de las FARC y que el ELN. Y eso sí no puede pasar, porque así, con ese sentimiento que tenemos hoy, de que la fuerza pública es otro grupo armado adicional a las disidencias de las FARC o al ELN, hoy existe la promesa de que, por ejemplo, en el Cauca, las disidencias de las FARC, el Frente de Dagoberto Ramos, cambie de uniforme y se vuelva la Policía Rural del Cauca. Y eso no puede pasar, ¿sí? Porque es fundamental para una democracia que el uso exclusivo, es decir, el monopolio de la fuerza, esté en cabeza del Estado y de nadie más. Y por eso somos contundentes. No permitiremos que eso suceda, pero no es simplemente no vamos a hacer nada y nos vamos a cruzar de brazos. No, vamos a garantizar que nuestra fuerza está combinada de mucha inteligencia y de uso de información para que cuando la utilicemos no ponga en riesgo a la población civil del país. ¿Insistir en el diálogo, insistir en la paz total como este gobierno o más bien guerra total contra los grupos armados ilegales? Qué bueno que haces esa pregunta. Nosotros llevamos ya 7 años escuchando a Colombia. Como director del DANE estuve 4 años escuchando a Colombia desde los datos, desde las encuestas, ¿sí? Y 3 años en la calle hemos estado escuchando a las personas. Y Colombia quiere paz. El sentimiento de seguridad que está buscando la gente es tranquilidad para hacer la tarea. Pero, ¿qué sucede? Que debemos reconocer que el acuerdo de paz de 2016 sentó un precedente, y es que no permitiremos el uso de la fuerza para causas políticas. Y hoy estos delincuentes que están generando tantos problemas en el país no tienen ninguna causa política. Entonces nosotros queremos acudir a un mecanismo que es el sometimiento. El 7 de agosto de 2026 queremos dejar sobre la mesa en el Congreso de la República un proyecto de ley de sometimiento, unas reglas claras para el sometimiento de aquellos actores ilegales que estén generando problemas de inseguridad en el país. Si el Congreso de la República no lo aprueba en los términos que ellos determinen, esa va a ser la ficha para decirle a este oligopolio criminal que se ha conformado en el marco de las negociaciones de la paz total, decirles, ya sabemos quiénes son, con nuestra inteligencia financiera, económica, policial y judicial y con cooperación internacional, ya sabemos cuáles son las empresas fachada, ya sabemos cuáles son las sustancias psicoactivas que ustedes están manejando a nivel territorial, ya sabemos cuáles son sus rentas de minería ilegal, deforestación, ya hemos bloqueado el uso de precursores gracias a una alianza transnacional de Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador junto con Colombia. Les decimos, si ustedes se quieren someter, acá están los beneficios. Si no, usaremos nuestro monopolio de la fuerza para garantizar que toda la población civil, con el paso del tiempo y con un enfoque de prioridad, se sienta segura y protegida y sobre todo tranquila para hacer la tarea, porque es completamente irresponsable esa forma como algunos discursos extremos están reduciendo el problema de la seguridad en Colombia al plomo o a la chumbimba, como le decimos nosotros. Aquí la gente quiere es tranquilidad. Y algo que se nos ha olvidado es que la fuerza pública y la sociedad civil sí necesitan una conversación. Porque en el Cauca, en Caldono, cuando uno pregunta ¿qué quiere?, la gente no está tan segura de que quiera volver a ver el ejército o a la policía allá. Que es una situación muy preocupante, por supuesto. Mire, hablábamos de los menores de edad, de los bombardeos, y es que los utilizan como escudos los grupos criminales, no solamente el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, sino también en temas de seguridad ciudadana. Quien le dispara a Miguel Uribe Turbay es un menor de edad, y vemos estos casos de quienes roban en las calles, pues menores de edad, justamente para ampararse en los beneficios que da la ley. ¿Usted modificaría esa ley para que los menores de edad tengan que responder penalmente, y a partir de qué edad, si es que la modificaría?
No, yo no modificaría lo que hay. Yo me pondría a la tarea de hacerlo mejor. Y es que hoy los sistemas de información nos permiten tener, llamémoslo así, como unas hojas de vida longitudinales de cada niño que nace en Colombia. Entonces, cuando yo no vea a un niño escolarizado, cuando yo vea a un niño que desertó del sistema educativo, cuando yo vea a un niño que nunca se ha parecido a un plan de vacunación o a un control de medidas antropométricas, es porque tengo un riesgo de que ese niño esté siendo víctima de reclutamiento forzado, que ya no solo armas. Hoy muchos jóvenes en el departamento del Chocó son reclutados con una carpeta para lavar plata. Les dicen, hagan todas estas transacciones al mes y al final les quedan 2.300.000 pesos libres para usted. Y no pregunte. ¿Sí? Entonces, pensar que la solución penal, como la pena de muerte para violadores, ¿sí? Es el camino para resolver el problema de inseguridad y de desviación de las vocaciones educativas y productivas de nuestra niñez y de nuestra juventud, no es el camino. Aquí lo que necesitamos es utilizar de forma inteligente la información para saber, a la mínima sospecha de un caso de reclutamiento forzado, dónde vamos a buscar esos niños, quiénes pueden ser los actores potenciales de ese reclutamiento y castigarlo con todo el peso de la ley que establece los marcos legales del país, pero sobre todo con una fuerza pública que combine la fuerza con la inteligencia a partir de la estrategia que le va a brindar un presidente civil que se toma en serio su rol de ser el comandante en jefe de la fuerza pública colombiana. Vámonos, doctor Oviedo, ahora a las relaciones internacionales, que son también un pilar muy importante en un gobierno. Y empiezo por Estados Unidos. Donald Trump ha mostrado en este primer año de su segundo mandato, pues, que está usando aranceles, que está usando sanciones para presionar a otros países. Lo hemos visto en varios casos. ¿Y hasta dónde cooperaría usted con Estados Unidos para no perder ese apoyo y esa colaboración tan importante? Pero también, ¿cuáles serían sus líneas rojas? Que a usted le diga, no, eso sí, yo no cruzo esa línea. Bueno, Estados Unidos para Colombia es el símbolo de una relación bicentenaria. Sí. En donde, afortunadamente, en esta recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro, pudimos pasar de una relación Petro-Trump a una relación Colombia-Estados Unidos. Y para nosotros, la relación con Estados Unidos es fundamental, no solo por lo que suceda en el comercio bilateral, sino porque yo estoy convencido que el presidente Trump es consciente de que Colombia es clave para la transición democrática y la recuperación del tejido productivo y económico de Venezuela. Y para nosotros eso es una oportunidad maravillosa. Vamos a ir detrás de esos mínimo 6.071 millones de dólares que exportaba Colombia a Venezuela en el año 2008, que corresponden a precios de hoy a 22 billones de pesos, que es el presupuesto del sector justicia y una tercera parte del presupuesto del sector salud. Entonces, Estados Unidos se vuelve clave no por la conversación de si Trump es buena gente o no, es por la realidad que tenemos al lado, la que tenemos que ofrecerle a la gente del Catatumbo, ¿sí? Porque es que los jóvenes del Catatumbo no quieren que les pongan a trabajar en un call center así, simplemente démosle un trabajo en un call center para que el joven esté contento. No, ellos quieren que se valoren sus vocaciones profesionales y sus vocaciones productivas. Y hoy el Catatumbo tiene una oportunidad para que el coque para producción de acero, que hoy se va de contrabando a Venezuela, sea una fuente de ingresos para la región, que con seguridad podamos tener la posibilidad de una sustitución racional del cultivo de la coca hacia productos agroalimentarios que lleguen a Venezuela porque los necesitan. Entonces, para nosotros la relación con Estados Unidos, más que ser un tema de arrodillarse o de ser anti-yanqui, es una relación estratégica para el futuro económico de Colombia,
porque la oportunidad que tenemos después de todo este descuadre económico que hemos visto a lo largo de estos 4 años para Colombia, de salir con la cabeza en alto, recuperar las tasas de inversión, las tasas de ahorro y resolver el déficit fiscal, es Venezuela. Y ahí Estados Unidos es un actor clave. ¿Construiría cárceles al estilo Bukele? ¿Cárceles? Al estilo Bukele, como en El Salvador. No al estilo Bukele, ¿sí? Pero sí hay que hacer cárceles para Colombia, ¿sí? Porque es que El Salvador cabe en el norte de Santander, ¿sí? El tipo de delincuencia que tenemos en El Salvador es delincuencia común, ¿sí? No está asociada a rentas ilícitas como la minería ilegal, la deforestación y la venta de recursos. Entonces necesitamos cárceles para la realidad de la población privada de la libertad de Colombia. Y ahí tenemos unas herramientas a través de las cuales la ley hoy establece la posibilidad de que haya alianzas público-privadas en materia carcelaria. Entonces las empresas de vigilancia privada tienen unas condiciones particulares habilitadas por la ley, pero tristemente en la política tradicional se hace campaña con las empresas de vigilancia privada, pero se gobierna haciéndoles el feo. Entonces aquí tenemos que llegar a aprovechar las oportunidades para que podamos tener una política de infraestructura carcelaria efectiva. Pero decirle a la gente que vamos a resolver el tema de seguridad, como lo ven en imágenes, con esas imágenes, pues sería decirle a la gente que tendríamos que esperar mínimo 3 años para tener esa infraestructura. Y que los casos, por ejemplo, de violencia sexual contra menores o de violencias basadas en género no aguantan para que tengamos 3 años a la espera de todos. Ya, para terminar, ¿Maduro fue capturado o secuestrado por Estados Unidos? Maduro fue capturado o secuestrado por Estados Unidos. Creo que en la norma técnica, como Estados Unidos lo planteó con law enforcement, fue capturado. El derecho internacional puede decir otra cosa, pero lo importante es que por fin se acabó la pesadilla de una dictadura eterna que tenían millones de venezolanos con ese señor en el poder. Juan Daniel Oviedo, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, en una entrevista en la que pudimos hablar de todo. De todo, estuvo buenísima. ¿Sí? Preparatorio. Ya estoy listo para ser presidente de Colombia. Bueno, pues rápidamente, porque a todos les damos esa oportunidad. ¿Por qué votar por usted? ¿Por qué no? Lo decimos. ¿Por qué no pensar en Oviedo presidente? En alguien distinto. En que podamos aprender de esta elección, de que podemos aceptar las voces que no encajan, que podemos elegir las voces que no gritan, que no se parecen a lo mismo, y sobre todo porque queremos llegar a sumar y no a dividir, a escuchar y no a gritar, y sobre todo porque queremos hacerlo mejor. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. El 9 de marzo lo esperamos aquí porque tiene muchas cosas que... Mañana vengo a las 4 de la mañana. Y lo importante es decirle a todas las personas que nos ven y se conectan que estamos el 8 de marzo, no estamos solos, somos 3 rayitos. El rayito que pueden encontrar en la Cámara de Representantes por Bogotá, el rayito del Senado y el rayito en el tarjetón de las consultas. Perfecto.